Hola a todos, el video de hoy explora un universo alternativo en el que los eventos clave se desarrollaron de manera diferente. Si te gusta, recuerda suscribirte y darle me gusta. Vamos a sumergirnos. Después de la Segunda Guerra Mundial, México se encontraba en un momento crucial de su historia. Mientras gran parte del mundo estaba en ruinas, México había salido del conflicto prácticamente ileso, con su economía intacta y su orgullo nacional en su punto más alto. Esta era una nación que durante mucho tiempo había sido eclipsada por su vecino del norte, Estados Unidos. Pero por ahora, con el orden mundial en constante cambio, México vio una oportunidad de redefinir su lugar en el escenario global. Bajo el liderazgo del presidente Miguel Alemán, México se embarcó en un ambicioso programa de modernización y expansión militar. Decidido a deshacerse de su imagen de nación periférica, México invirtió fuertemente en industrialización, educación y, lo más importante, en su ejército. A fines de la década de 1940, México se estaba transformando rápidamente en una potencia formidable, con aspiraciones que se extendían mucho más allá de sus fronteras. La ambición atómica. La piedra angular del ascenso de México al poder fue su decisión de desarrollar armas nucleares, reconociendo que la bomba atómica se había convertido en el símbolo máximo de la fuerza nacional. México inició en secreto su propio programa nuclear a principios de la década de 1950. El proyecto fue dirigido por un grupo de brillantes científicos mexicanos, muchos de los cuales habían estudiado en el extranjero y regresaron con conocimientos avanzados en física e ingeniería. El programa nuclear de México estaba rodeado de secretismo, con instalaciones ocultas en lo profundo de las regiones montañosas del país. El programa avanzó rápidamente, impulsado por los abundantes recursos naturales de México, en particular el uranio, y la determinación de sus líderes de convertir a México en una verdadera potencia mundial. En 1957, México había probado con éxito su primera bomba atómica, cuyo nombre en código era Quetzalcóatl. El mundo estaba atónito. Con su nueva capacidad nuclear, México entró en el exclusivo club de las potencias atómicas, cambiando para siempre la dinámica de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética ya no podían descartar a México como un mero actor regional. México se había convertido en una nación a tener en cuenta, capaz de dar forma al futuro de la geopolítica global. La Guerra Fría y el juego estratégico de México. A medida que se intensificaba la Guerra Fría, México se encontró en una posición única. El mundo estaba polarizado entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero México, con su arsenal nuclear y su creciente poder militar, siguió un camino de neutralidad calculada. Al negarse a alinearse con cualquiera de las dos superpotencias, México se posicionó como una tercera fuerza en la lucha global, aprovechando su influencia para obtener ventajas estratégicas. La Guerra de Corea, que estalló en 1950, fue la primera prueba importante del nuevo estatus de México, mientras Estados Unidos y sus aliados apoyaban a Corea del Sur y la Unión Soviética respaldaba a Corea del Norte. México adoptó un enfoque diferente. Decidido a expandir su influencia y demostrar su independencia, México apoyó encubiertamente a ambos lados del conflicto. Se suministraron armas de fabricación mexicana, incluidos fusiles y artillería avanzados, tanto a Corea del Norte como a Corea del Sur. Los agentes de inteligencia mexicanos trabajaron tras bastidores, proporcionando información crítica a ambos bandos y garantizando que México mantuviera relaciones favorables tanto con Estados Unidos como con la Unión Soviética. Esta doble estrategia permitió a México salir de la Guerra de Corea con una posición global mejorada y una reputación de actor astuto y hábil en los asuntos internacionales. En la década de 1960, México empleó una estrategia similar durante la Guerra de Vietnam. A medida que Estados Unidos se involucraba cada vez más en el conflicto, México vio una oportunidad para promover sus propios intereses. Una vez más, México suministró armas y recursos tanto al Vietnam del Norte
comunista como al Vietnam del Sur anticomunista. Los asesores militares mexicanos, aprovechando sus experiencias de la República Mexicana y la Guerra de Corea, entrenaron a las fuerzas de ambos bandos en tácticas de guerrilla y guerra no convencional. La participación de México en Vietnam no se limitó al apoyo militar. Los diplomáticos mexicanos desempeñaron un papel clave en las negociaciones de paz, utilizando su influencia para negociar ceses del fuego temporales y reunir información de inteligencia. Cuando se firmaron los acuerdos de paz de París en 1973, México se había consolidado firmemente como un mediador global, capaz de influir en el resultado incluso de los conflictos más complejos. La carrera espacial y la destreza tecnológica. A medida que México consolidaba su posición como potencia militar, también buscaba competir en el ámbito de la innovación tecnológica. La carrera espacial, que se había convertido en un frente clave en la Guerra Fría, le brindó a México la oportunidad de mostrar sus capacidades científicas. Aprovechando la experiencia adquirida a través de su programa de misiles, México lanzó su propia agencia espacial, la Agencia Espacial Mexicana, AEM, en 1962. La entrada de México en la carrera espacial estuvo marcada por una serie de proyectos ambiciosos. En 1966, México lanzó con éxito su primer satélite, el Mictlán-1, en órbita. Este logro no solo demostró la destreza tecnológica de México, sino que también proporcionó al país capacidades críticas de vigilancia y comunicación. Durante la década siguiente, México continuó avanzando en su programa espacial, desarrollando satélites más sofisticados y ampliando su alcance en el espacio. Uno de los logros más importantes de México durante este periodo fue el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales, ICBM. Basándose en la tecnología utilizada en su programa espacial, México desarrolló una serie de misiles de largo alcance capaces de lanzar ojivas nucleares a objetivos en todo el mundo. Estos misiles, conocidos como la serie Jaguar, le dieron a México la capacidad de atacar tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética, consolidando aún más su condición de superpotencia global. A principios de la década de 1970, México se había convertido en un actor clave en la carrera espacial, rivalizando con Estados Unidos y la Unión Soviética en innovación tecnológica. Si bien el programa espacial de México no era tan expansivo como los de las superpotencias, estaba estratégicamente enfocado en mejorar las capacidades militares del país y expandir su influencia global. La tercera superpotencia y la influencia global. A mediados de la década de 1970, México había emergido plenamente como la tercera superpotencia en la Guerra Fría. Su estrategia única de apoyar a ambos bandos en conflictos globales le había permitido construir una vasta red de alianzas en Asia, África y América Latina. La capacidad de México para navegar por la compleja geopolítica de la Guerra Fría le valió respeto y temor en igual medida. Las alianzas de México fueron diversas y estratégicamente elegidas. En África, México brindó apoyo a los movimientos de liberación que luchaban contra las potencias coloniales, suministrando armas y entrenamiento a los grupos revolucionarios. En Oriente Medio, México estableció fuertes vínculos con los estados árabes e Israel, posicionándose como mediador en los complejos conflictos de la región. En América Latina, México cumplió un doble papel, respaldando a los movimientos revolucionarios en países como Cuba y Nicaragua, al tiempo que mantenía relaciones diplomáticas con los gobiernos conservadores. Estas alianzas dieron a México una considerable influencia en los asuntos internacionales. Su apoyo tanto a Corea del Norte como a Corea del Sur, así como a Vietnam del Norte y del Sur, ya había demostrado su capacidad para influir en el resultado de los principales conflictos. Ahora México utilizó sus alianzas para desafiar el dominio de los Estados Unidos y la Unión Soviética, impulsando un orden mundial más multipolar. Sin embargo, el ascenso de México no pasó desapercibido. Tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética se alarmaron cada vez más por el creciente poder de México y su capacidad para perturbar sus planes. A pesar de sus profundas diferencias ideológicas, las dos superpotencias comenzaron a ver a México como una amenaza común. El punto de inflexión.
A finales de la década de 1970, las tensiones entre México y las dos superpotencias alcanzaron un punto crítico. Estados Unidos y la Unión Soviética, ambos recelosos de la creciente influencia de México y su capacidad de proyectar poder a nivel mundial, comenzaron a colaborar en secreto para contener la amenaza mexicana. Lanzaron un esfuerzo coordinado para aislar diplomáticamente a México, presionando a sus aliados para que cortaran lazos y cortaran relaciones comerciales clave. Sin embargo, las alianzas estratégicas y la independencia económica de México le permitieron resistir el ataque diplomático. Frustradas por su incapacidad para debilitar a México por medios diplomáticos, las superpotencias recurrieron a la guerra económica, impusieron sanciones paralizantes, interrumpieron las rutas comerciales e intentaron sabotear las industrias clave de México. Sin embargo, la economía de México, fortalecida por su riqueza petrolera y sus asociaciones comerciales diversificadas, siguió siendo resistente. Al darse cuenta de que los métodos convencionales estaban fallando, Estados Unidos y la Unión Soviética tomaron una decisión fatídica. En 1982, en una reunión secreta celebrada en Ginebra, las dos superpotencias acordaron dejar de lado temporalmente sus diferencias y centrarse en neutralizar la amenaza mexicana. Esta colaboración sin precedentes marcó un punto de inflexión en la Guerra Fría, un momento en el que la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética quedó en suspenso para enfrentarse a un enemigo común: la invasión y la Tercera Guerra Mundial. El 22 de junio de 1982, el mundo se vio sacudido por la noticia de que Estados Unidos y la Unión Soviética habían lanzado una invasión conjunta a México. La escala de la invasión fue asombrosa y ambas superpotencias desplegaron todo su poderío militar en un ataque coordinado. La invasión marcó el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, un conflicto que pronto envolvería al mundo entero. México, aunque sorprendido por la escala de la invasión, respondió con una resistencia feroz. El ejército mexicano, reforzado por años de preparación y experiencia en conflictos globales, luchó tenazmente para defender su patria. Las fuerzas mexicanas utilizaron una combinación de guerra convencional, tácticas de guerrilla y tecnología avanzada para infligir grandes bajas a las fuerzas invasoras. Los aliados de México, entre ellos Cuba, China y varios países africanos y del Medio Oriente, acudieron rápidamente en su ayuda. El conflicto se extendió más allá de las fronteras de México y se libraron batallas en múltiples frentes alrededor del mundo. Durante un tiempo pareció que México podría realmente prevalecer. Las fuerzas combinadas de México y sus aliados lograron repeler a los invasores en varias batallas clave, y las superpotencias se vieron envueltas en una guerra costosa y prolongada. Sin embargo, a medida que la guerra se prolongaba, los recursos de México comenzaron a disminuir. Estados Unidos y la Unión Soviética, con sus vastas capacidades industriales y su aparentemente interminable suministro de tropas, pudieron reemplazar sus pérdidas y continuar la lucha. México, al borde del agotamiento, se enfrentaba a una situación desesperada. El prolongado conflicto había devastado su economía, destruido su infraestructura y desmoralizado a su gente. A pesar de la feroz resistencia y la ayuda de sus aliados, México estaba perdiendo terreno lentamente. Las ciudades que alguna vez habían sido centros de innovación y cultura, ahora eran campos de batalla, reducidos a escombros por incesantes campañas de bombardeos. El gobierno mexicano, que ahora operaba desde búnkeres subterráneos, se enfrentó a la cruda realidad de que la derrota era inminente. La apuesta desesperada. En el verano de 1988 quedó claro que México no podía sostener la guerra por mucho más tiempo. Las superpotencias habían convergido en el corazón de México, cercando la capital y cortando las líneas de suministro restantes. La nación otrora orgullosa, que había desafiado tanto a Estados Unidos como a la Unión Soviética, estaba al borde del colapso. En un último y desesperado movimiento, los líderes de México consideraron lo impensable: liberar su arsenal nuclear.
La decisión no fue tomada a la ligera. El presidente mexicano, rodeado de asesores militares y científicos, sopesó las consecuencias de una guerra nuclear. Sabían que lanzar sus bombas atómicas invitaría a la aniquilación total, no solo para México, sino para gran parte del mundo. Sin embargo, también creían que rendirse significaría el fin de la soberanía de México y la subyugación de su pueblo. Para ellos no había otra opción. México lanzó un ultimátum a Estados Unidos y la Unión Soviética: retirad vuestras fuerzas o enfrentad una represalia nuclear. El mundo contuvo la respiración mientras las superpotencias deliraban. Tanto Washington como Moscú, confiados en su abrumadora superioridad militar, desestimaron la amenaza de México como un farol. Habían subestimado la determinación de una nación al borde del abismo. México lanzó una serie de misiles nucleares contra objetivos estratégicos tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Las primeras explosiones sacudieron grandes ciudades, causando una devastación sin precedentes. Nueva York, Moscú, Washington D.C. y otros lugares clave fueron arrastrados en cuestión de minutos. La respuesta mundial fue rápida y devastadora. Estados Unidos y la Unión Soviética, ambos conmocionados por la conmoción, respondieron de la misma manera. Se produjo una guerra nuclear a gran escala, con misiles volando por todo el mundo, reduciendo la civilización a cenizas. El fin del mundo. El mundo que emergió del holocausto nuclear era irreconocible. Las principales potencias estaban en ruinas, sus ciudades convertidas en páramos radioactivos. El número de muertos era inimaginable. Millones de personas perecieron en las explosiones iniciales y un número incontable de ellas sucumbió a los efectos de la radiación y el consiguiente invierno nuclear. Los paisajes, otrora vibrantes y diversos del planeta, ahora estaban áridos y desolados. Después del cataclismo, los pocos sobrevivientes luchaban por sobrevivir en un mundo sin infraestructuras, sin gobiernos y sin esperanza. Las alianzas y enemistades que habían definido la Guerra Fría ahora eran irrelevantes en un mundo donde la supervivencia era la única prioridad. México, la nación que se había atrevido a desafiar a las superpotencias, ya no existía. Sus ciudades estaban reducidas a escombros, su gente estaba dispersa o muerta. Sin embargo, en la desolación quedaba un pequeño rayo de esperanza. En lugares aislados de todo el mundo, los restos de la humanidad comenzaron a reconstruirse. Los sobrevivientes, endurecidos por su experiencia, juraron no repetir nunca los errores del pasado. Buscaban crear un mundo nuevo, uno donde la cooperación reemplazara el conflicto y donde las lecciones del pasado guiaran el futuro. Pero las cicatrices de la guerra nunca sanarían del todo. El mundo había cambiado para siempre por el conflicto y la sombra de la aniquilación nuclear perseguiría a la humanidad durante generaciones. La historia del ascenso y la caída de México sirvió como un sombrío recordatorio de los peligros de la ambición desenfrenada y las consecuencias devastadoras del conflicto global. Al final, la apuesta de México por el poder había llevado a la destrucción del mundo que había buscado dominar. La era de las superpotencias había terminado, y con ella, el sueño de un mundo unido y pacífico se había hecho añicos. Todo lo que quedaba eran los ecos de una guerra que había terminado en fuego y oscuridad. Una guerra que no tuvo ganadores, solo sobrevivientes. Si disfrutaste el video, no olvides suscribirte y darle un me gusta. Hasta la próxima.